Buenos días, hermanos. Saludamos desde Sonora. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y como ya saben, pronto estaremos entre ustedes allá en el Estado de México. Pero mientras estaremos enviando pues esta palabra a cada hogar que nos sintoniza. Quiero darle gracias a Dios porque mi esposa Lali ya está mejorando a un 100% y pronto eso es la señal que nosotros estamos esperando de nuestro Padre Celestial para nuestro retorno. Le damos gracias a Dios, le doy gracias a Dios por ello. Bueno, la palabra que me dio Dios para compartir con ustedes se llama las ligaduras y coyunturas del cuerpo de Cristo. ¿Por qué se refiere a las ligaduras y coyunturas del cuerpo de Cristo? Porque Dios, a través de la Escritura, nos hace mención de que nosotros somos como un cuerpo. Y un cuerpo que tenemos muchas partes, muchos huesos, muchos órganos, muchas partes, tenemos muchísimas partes, estamos compuestos de muchísimas partes y toda y cada una de las partes son diferentes a otras. Entonces, por eso es que, ¿y qué es lo que nos une? Bueno, los huesos los une fuertemente las ligaduras y están entre coyunturas, que es la base donde se asientan, y la ligadura es la que lo permite estar unido. ¿Okay? Y de eso se va a tratar. Como cuerpo de Cristo necesitamos estar muy unidos a lo más importante es a la cabeza del cuerpo, que es Jesucristo. Es por eso de que vamos a hacer mención acerca de las ligaduras y coyunturas, porque es muy importante que el cuerpo no esté sin cabeza. El cuerpo debe de tener la cabeza de Jesucristo, porque estamos hablando del cuerpo de Cristo, no un cuerpo común y corriente, sino el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Exponiendo la Escritura es como vamos a tener esta prédica enseñanza para que tu alma se pueda alimentar y edificar, consolar y también exhortar. Que seamos nosotros confrontados si hay alguna confrontación con la palabra y no palabra de hombre. Por eso, permítame hacer una pequeña oración para entrar en la presencia de nuestro Padre Celestial y podamos nosotros disfrutar de este alimento, un manjar que Dios ha preparado para alimentar nuestras almas. Padre, en el nombre de Jesucristo y a través de Jesucristo, te suplicamos que por medio del Espíritu Santo abras nuestro entendimiento para poder comprender esta palabra. Te invocamos, Señor Jesucristo, para que tú sigas obrando a través de la palabra de nuestro Padre Celestial y sigas haciendo la obra y continuando la obra que has empezado en cada uno de nosotros. Te invocamos, Espíritu Santo, para que abras nuestro entendimiento y podamos poner por obra lo que vamos comprendiendo de la palabra de Jehová, Dios de los ejércitos, que nos llega a través de este medio en este tiempo. En el nombre de Jesucristo, yo te bendigo, hermana. Yo te bendigo, hermana, porque repito la palabra que constantemente hemos repetido y mencionado: donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, Él está en medio, haciendo de esos 2 o 3 congregados una iglesia gloriosa reunida en ese solo nombre, que lo glorioso se lo da a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que promete estar en medio de su pueblo. En el nombre de Jesucristo dejamos este tiempo y que el Espíritu Santo, a quien le damos toda libertad, se mueva con gran poder en nuestras vidas y también en el tiempo de Dios a través de nuestras vidas, pues ese es el propósito de un Dios con propósito. En el nombre de Jesucristo, amén. Quiero llevarlos a la Escritura. Los que tienen la oportunidad de tener un libro que se llama Biblia, pues, y si no puedes seguirme en la rapidez, pues te sugiero que los apuntes, los versículos, para que después puedas tú retomarlo, verlo otra vez la predicación y poder alimentar tu vida. Y que compruebes
de que lo que se habla aquí está escrito. Quiero llevarte a 1 Corintios capítulo 14. En el capítulo 14 es donde habla acerca de las lenguas angelicales, pero solamente vamos a ver del versículo 3 al versículo 5. Dice el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Por tanto, exponer las Sagradas Escrituras era edificar el cuerpo de Cristo. Por eso no nos podemos exponer las Sagradas Escrituras en lenguas. ¿Por qué? Porque la profecía más segura es la que está escrita, y si nosotros vamos a exponer las Sagradas Escrituras, debe de ser en un lenguaje que se practica donde se está predicando. ¿Por qué en el lenguaje que se practica? Porque muchas veces esta escritura puede estar en un dialecto o puede estar en un idioma distinto, pero eso no indica nada. En el dialecto o idioma eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que sea edificado con la Sagrada Escritura y no nos movamos de lo textual. De eso es lo más importante, porque lo que acabamos de ver aquí en el versículo 3 dice, es para edificación, exhortación y consolación. ¿Cómo podré ser yo edificado? ¿Cómo podré yo ser exhortado? ¿Cómo yo podré ser consolado si me están hablando de un idioma que no es materno mío? Por esa única razón, nosotros tenemos que entender de que la edificación debe de ser en mi lenguaje para que yo sea ampliamente edificado. Si yo voy a ser exhortado, yo debo de comprender en mi lenguaje natal. No hay un idioma santo. El santo es Jesucristo, Jehová Dios y el Espíritu Santo. Pero el lenguaje no. La consolación que nosotros tenemos a través del Espíritu Santo, ¿cómo habríamos de obtenerlo si no lo comprendemos bien? Muchas veces nosotros queremos imponer al pueblo de Dios un idioma que no es natal: hebreo, arameo, griego. Y la verdad, eso no lo indica las Sagradas Escrituras. Cuando habla de hablar un mismo lenguaje, habla de que todos hablemos el lenguaje de Dios. No la lengua que Dios habla, sino el lenguaje que Dios hace cambiar y transformar a un ser humano. Porque nosotros venimos hablando un lenguaje pecaminoso, pero cuando venimos a los pies de Cristo, cambia nuestra manera de pensar y de ser, y hablamos un lenguaje que habla el Padre. Y ese es el lenguaje. No se refiere a un lenguaje angelical, se refiere a las acciones, se refiere a un estilo, a un cambio de vida, a ese lenguaje que el Padre quiere que nosotros hablemos de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que nosotros vamos entendiendo, a lo que nosotros vamos comprendiendo, a lo que la palabra de Dios nos va edificando, haciendo crecer, porque el crecimiento lo da Dios. Dice la Escritura que no es quien siembra ni quien riega, sino quien lo hace crecer, y ese es Dios. Por eso, a través de la palabra de Dios, por eso es tan importante no dejarse de congregar, para que tú seas edificado por la palabra de Dios y Él sea en ti edificando tu vida, porque estamos apegados a la doctrina de Cristo, que edifica, que consuela, que exhorta y que sobre todo te da un crecimiento. Entonces tenemos que ser bien, como dice el versículo 4, el que habla lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Nosotros tenemos que profetizar la Sagrada Escritura para poder ser edificados y que podamos crecer en sanidad.
Quiero llevarte ahora un poco más atrás, 2 capítulos antes de Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 hasta el versículo 14. Jesucristo y nosotros como su iglesia formamos un cuerpo como cabeza y miembros por medio del bautismo. Nosotros no podemos ser parte del cuerpo de Cristo si no hemos sido bautizados. No voy a hablar del bautismo, porque no ese es el tema. Yo solamente quiero tocar el tema de las ligaduras y las coyunturas del cuerpo de Cristo. Yo quiero decirte, hermano, hermana, mi hermanito menor, mi hermano mayor, quiero decirte de que nosotros como iglesia en Cristo Jesús, mi libertador, somos una pequeña parte. No te puedo decir si somos una parte del cuello, una parte de una mano derecha, izquierda, o un dedo del pie derecho o izquierdo, o quizá la rodilla, la cadera, una vértebra. No lo sé, pero lo que sé es que somos una pequeña parte del cuerpo de Cristo. Y que la diversidad en el cuerpo de Cristo está la variedad de diferentes elementos y partes del cuerpo. Y eso yo quiero que comencemos a entenderlo, porque Dios es un Dios de propósito. Y cuando vemos a nuestro alrededor, vemos a hermanos en Cristo, y digo hermanos en Cristo porque tenemos todos un Hacedor, y por lo tanto son nuestros hermanos. Nuestro hermano mayor es Jesucristo. ¿Y quiénes nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decir de que ellos no pertenecen al cuerpo de Cristo? Si ellos están equivocados en su doctrina, bueno, eso no implica que no pertenezcan al cuerpo de Cristo. Dios, que permite todas las cosas y hace todas las cosas y transforma todas las cosas, de verdad tiene propósitos que nosotros quizás seguro que no podemos entender y comprender por qué Dios hace de una manera u otra las cosas que permite. Lo que nos corresponde a nosotros es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Si tú eres, por ejemplo, vamos a pensar un dedo del pie, cualquier dedo del pie. Pensemos solamente por un momento. Y pues el dedo del pie nunca va a andar pensando de que quisiera ser mejor el dedo índice y pulgar, donde se toma la pluma, donde se hojea la página, donde tiene la mejor destreza. No, sino ahí está. Pero llega el momento del deterioro o de la enfermedad, y podemos pensar de que lo primero que se afecta son las extremidades inferiores, los pies, las piernas, que son los que comienzan a amputar por una enfermedad, falta de circulación o diabetes. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Cuando nosotros vamos al doctor y te dan la noticia de, ¿sabe qué? Pues vamos a tener que amputarle su dedo del pie. Entonces nos angustiamos mucho. ¿Por qué nos angustiamos tanto si es un dedo del pie? Pero está todo enfermo y está negro y ya no, pero eso no implica que no es parte del cuerpo. Está enfermo y no está funcionando bien, pero eso no indica que no sea parte del cuerpo. Es parte del cuerpo. Pero entonces, ¿qué hace? Bueno, nuestro cerebro, todo comienza a generar, buscar una alternativa, un medicamento natural, lo que sea, pero queremos salvar ese dedo. Comenzamos a buscar que nos vendan moringa, no sé, cualquier remedio, pero queremos salvar ese dedo. Entonces, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Una actitud de amar cada parte y cada persona, cada ser humano que nos rodea, que cree en Jesucristo. Nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Si decimos tener la verdad, entonces debemos amar, porque dice Dios que si nosotros decimos amar a Dios y no amamos a nuestros semejantes, el tal es un mentiroso.
y no queremos ante el Padre ser mentirosos. Y debemos aprender que las ligaduras y coyunturas del cuerpo de Cristo le corresponden a Él, al Espíritu Santo. Y no nos corresponde a nosotros desligarnos ni descoyuntarnos de ninguna parte del cuerpo, pues somos un cuerpo, pero no somos el cuerpo, somos una parte del cuerpo. Entonces eso tiene que quedar muy claro y me gustaría mucho invitarte que si no queda en claridad, podamos nosotros discernirlo y me llames a través de nuestras redes sociales, te contactes conmigo y podamos discernir este asunto del cuerpo de Cristo con más amplitud. Quiero llevarte a 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Cada miembro tiene su forma, cada miembro tiene su lugar y cada miembro tiene su uso. Entonces pensemos en aquellos que se congregan en otras congregaciones con diferentes doctrinas y diferentes maneras de pensar y de ser. Dice la palabra de Dios que acabamos de leer, de acuerdo a la forma, lugar y uso, porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, por medio del bautismo, nosotros fuimos todos bautizados en ese cuerpo. Hay algo que nos juzga y está escrito, y es la palabra de Dios. Pero eso, si tú encuentras una diferencia en lo que tú crees, en lo que yo creo y lo que el hermano en otra congregación cree, eso no me permite a mí juzgar lo que él está haciendo o no, o está dejando de hacer. No me corresponde a mí juzgarlo, porque hay algo que lo juzga, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos juzga a cada uno de nosotros. Por eso, lo que nos corresponde a nosotros de la doctrina de Cristo es predicar la verdad, exponerla tal como está escrito, y eso nos corresponde a nosotros. Juzgar no nos corresponde a nosotros, porque el que nos juzga es la palabra de Dios. Esa es la regla y la plomada que todo cristiano deberíamos tener. Y cada quien va a dar cuentas delante del Padre por lo que cada uno creyó, porque la Escritura nos juzgará. Entonces, a nosotros nos conviene apegarnos a la Escritura al 100%, lo que más podamos hacerlo, porque esa es la verdad. Nadie tiene la verdad en su corazón, porque no somos perfectos, pero tiene la verdad en sus manos para poderla leer y constatar de lo que yo creo, de lo que yo estoy predicando, sea la verdad o lo más apegado a la verdad. Por lo tanto, no hay un solo ser humano perfecto, y así que nadie tiene la verdad. La verdad está en las Sagradas Escrituras y está escrito para que no nos desviemos a derecha ni a izquierda, sino que nos mantengamos en línea recta de lo que Dios dijo, de lo que está escrito, y yo busco alinearme a esa rema de lo que Dios dijo, está escrito, y lo que yo obedezco. Entonces, pero hasta allí. Pero eso no me da derecho a juzgar quién o no pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque dice el versículo 14, además el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que nosotros somos el cuerpo de Cristo, sino somos parte del cuerpo de Cristo. Debemos cumplir los deberes de nuestro propio cargo sin quejarnos, sin pelear con los demás. Eso debemos hacer. Eso le agrada a la cabeza, que es Jesucristo. Jesucristo
Cuando Él estuvo caminando entre nosotros, como Jesús, Él amó a todo mundo y no menospreció a aquellos que pensaban diferente a Él. El mejor ejemplo que tenemos nosotros de cómo hacer las cosas y de qué manera es que nosotros veamos la imagen de Jesús aquí en las Sagradas Escrituras. No la imagen, una imagen, sino la imagen de su carácter cuando Él estaba enfrente de los judíos, de los religiosos, de las personas que siempre andaban buscando meterle el pie para que tropezara. Él no trataba como nosotros quizás tratamos a otros hermanos en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo hermanos? Porque dice la palabra de Dios que un Padre tenemos y está en los cielos. ¿Por qué es el Padre? Porque Él es el Creador. Él es el Creador. Fíjese que un fornicario puede tener muchas mujeres y crear muchos hijos y que quizás no los reconozca o lo que sea, pero cuando vemos nosotros a diferentes mujeres, y bueno, ¿y de quién es el papá? Pues aquel señor. ¿Y de quién es el hijo? Aquel señor es el papá. Y así no buscamos quién, porque solamente él tuvo que ver en la creación de esa criatura, de ese hijo, de ese ser humano. Y lo mismo, por eso nosotros somos hermanos en el sentido de la humanidad. Hermanos porque somos seres humanos, porque hay reinos. Son hermanos todos los leones de todo el mundo, porque están en un reino animal, en una especie, y son hermanos. Pero tienen un padre, que es el creador, el padre de todo, porque los creó. Entonces, a ese sentido, nosotros le llamamos hermanos. Cuando hablamos de hermanos en Cristo, porque nosotros tenemos la diferencia de decirnos hermanos solamente a los que se congregan con nosotros. Y los demás, pues no son nuestros hermanos, porque dicen muchos por ahí, no lo que dice la Escritura, sino muchos que dicen por ahí, que Jesús no tiene primos, ni familiares, ni nada de eso. Bueno, el repetir esas frases no es algo bíblico, sino antibíblico, porque nosotros debemos amar a nuestro prójimo para demostrar de que Dios está en mí, de que yo amo a Dios. Amar a mi prójimo no me hace ningún mal en llamarle a hermano a alguien que considero que Dios lo creó y que es un parte de la humanidad. No me hace ningún mal decir que, hermanos, en esta situación que está pasando en Europa, hay hermanos que debemos orar. No los conocemos, pero son hermanos de la humanidad, porque son seres humanos que Dios creó, como a ti y a mí. Y hay hermanos en la religión cristiana, sí, pero me refiero que hay gente inocente que ni siquiera conoce de Dios, pero no por eso no son parte de un cuerpo de la humanidad. Y el cuerpo de Cristo es algo especial, que solamente a través del bautismo es como nos vamos a pertenecer a la familia de Dios. Eso es otra cosa, es otro tema. No me refiero a eso, sino me refiero a hermanos porque somos de un creador, venimos de un creador, hasta ahí. Pero es verdad que también se refiere al hermano mayor cuando nosotros venimos a pertenecer a la familia de Dios por medio del bautismo. Entonces venimos a pertenecer a la familia de Dios. Entonces estamos hablando de un término ya diferente, de una hermandad diferente, a la familia de Dios, donde tenemos un hermano mayor, donde ya pertenecemos a una familia celestial. Pero eso es otro tema. Quiero llevarte a Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 15 y versículo 16. Dice la Escritura, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y nosotros podemos cooperar en el cuerpo de Cristo amándonos
edificándonos en amor, pero de verdad amándonos, amando a todos aquellos aun cuando sean diferentes. Y eso es lo que le agrada al Padre y eso es lo que quiere Dios, siguiendo la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad es al amor. Él es la verdad, porque Dios es amor. Entonces, si vamos a seguir algo, vamos a seguir la verdad en amor. Y de esa manera nos va a hacer crecer en todo aquel que es la cabeza, que esto es Cristo, quien se crucificó por ti, por mí, por todos aquellos, aun cuando están mal, actuando mal. Dios los ama. Dios ama al pecador. No ama su pecado, pero ama al pecador. Cuando tú y yo estábamos en un mundo pecaminoso de igual o peor manera que vemos ahora a los pecadores, de verdad Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Ahora que estamos en los caminos de Dios, pues eso no nos hace olvidar de dónde nos ha sacado Dios. Y eso nos debería poner un sentimiento en nuestro corazón de ser más misericordiosos con los que nos rodean. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Aun cuando, imaginémonos esta mano, de aquí para acá son huesos diferentes, de aquí para acá son una serie de huesitos, pero todos y cada uno lo une una coyuntura, así. Y no lo deja separarse, no en la coyuntura es para tener la flexibilidad. Entonces, nosotros cuando nos regimos que no queremos ser flexibles porque yo pienso de que yo tengo la verdad, entonces la coyuntura no está funcionando bien, porque la coyuntura nos da la flexibilidad y nos da el movimiento. Entonces, la flexibilidad que tenemos en el movimiento, ¿quién eres tú y quién soy yo para decir que Dios no está actuando en ese movimiento y en esa flexibilidad, aun cuando tengan diversidad de pensamiento y prediquen el evangelio de una manera diferente a como tú y yo la predicamos? No somos nadie. Nosotros no somos los que regimos, ni juzgamos, ni establecemos las leyes de Dios. Él, si Dios lo permite, de una manera u otra se está predicando el evangelio. Y bueno, las coyunturas solamente nos dan flexibilidad y nos dan el movimiento. Cuando nosotros nos volvemos muy religiosos, se acaba la coyuntura. Entonces se vuelve rígido. No podemos nosotros tener una flexibilidad y no podemos tener un movimiento. Está rígido. Y Dios quiere que, por eso diseñó Dios el cuerpo, para que tengamos la flexibilidad y tengamos movimiento, porque es un cuerpo vivo. La iglesia es un cuerpo vivo que se mueve con flexibilidad, de ser flexibles unos con otros, aunque somos diferentes y pensamos diferente, pero también tenemos movimiento. Dios está actuando en lo vivo, en lo que se está moviendo. Hoy estábamos en la playa, mi esposa y yo, admirando y ella orando a Dios, diciendo, qué glorioso, te glorificamos, Padre, porque yo veo que ese mar se mueve, ese mar que enfrente de nosotros tiene vida. Mira cómo vienen las olas desde lejos, se ven ese movimiento. ¿Y quién le da el movimiento? Dios, porque Dios le ha dado flexibilidad y le ha dado vida para que se mueva. Se mueve y es flexible. Todo lo creó Dios de una manera con flexibilidad y le dio movimiento. Todo se está moviendo constantemente. Dios es un Dios real y está vivo, que se está moviendo constantemente en tu vida, en mi vida y a través de tu vida y a través de mi vida. Esa es la flexibilidad y el movimiento que el cuerpo de Cristo está teniendo a través de ser diferentes. Quiero llevarte a una otra escritura, primera de Juan. Cuando nosotros vemos las coyunturas
Entonces, ¿qué es la coyuntura? La coyuntura, como te lo dije, es la que le da la flexibilidad y el movimiento. Y esa flexibilidad y ese movimiento no es otra cosa más que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, esa es la coyuntura. Y el Espíritu Santo es el encargado de redarguir, enderezar los pasos, de no dejarnos en paz, de consolarnos, de darnos ese movimiento, porque Él es la coyuntura, Él es en el cuerpo de Cristo, hablando del cuerpo espiritual. Él es el Espíritu Santo, la coyuntura, que nos da la flexibilidad y nos da el movimiento, el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién somos nosotros para decir de que ahora yo puedo hacer la función de Espíritu Santo para decir, no, es que Dios no se está moviendo ahí? A un momento. Es el Espíritu Santo, a quien envió Jesucristo para darnos esa flexibilidad y ese movimiento. Se está moviendo en una congregación como en otra, en un país como en otro. El cuerpo de Cristo es a nivel mundial, no a nivel regional, sino el cuerpo de Cristo es todo el mundo, lo que es ancho, largo y profundo, es al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que nosotros somos el cuerpo de Cristo, sino somos parte del cuerpo de Cristo. Espero en Dios y espero que a través del Espíritu Santo yo sea lo suficientemente con un denuedo a través del Espíritu Santo para que me dé a entender. Dice en Primera de Juan, porque esta palabra es de entenderla para poder comprender lo que Dios quiere que comprendamos. Y no lo podemos hacer si no se manifiesta el Espíritu Santo, pues es lo que da el movimiento y la flexibilidad. ¿Hasta dónde? Hasta donde el Espíritu Santo lo permita. Porque de ahí para adelante comienza a moverse, redarguir de que no es para allá el movimiento y no está para acá. Pero llega el momento donde el mismo Espíritu Santo se contrista. ¿Por qué se contrista? Porque da la advertencia, pero el ser humano se mete en la necedad y no quiere obedecer lo que el Espíritu Santo está diciendo. No, por ahí no. Pero llega el momento donde dejamos al Espíritu Santo a un lado y comenzamos a dar movimientos y flexibilidades que no nos corresponden. Pero ya el Espíritu Santo nos advirtió, nos redarguyó y muchas cosas que el Espíritu Santo llega a entristecerse, sí, es verdad, pero no nos corresponde a nosotros juzgar. Es el Espíritu Santo. Dice en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículos 20 y 21, amados, no creas todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice en el versículo 1, 1 de Juan 4:1. Ahora vayamos a los versículos 20 y 21. En el 20 y 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y está hablando de su hermano porque tenemos un creador, de Dios. Dios es el creador. Y la humanidad son nuestros semejantes a quien nosotros debemos amar. Es que ellos tienen, los católicos dicen que nosotros somos los hermanos perdidos, los que nos extraviamos, los ausentes, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero yo te quiero decir de que Dios es el creador y nosotros somos hermanos porque somos humanos todos. El amor de Jehová Dios por medio de Jesucristo es en nuestros corazones que podemos decir que amamos a un ser humano. Y lo amamos porque Dios está en nuestro corazón produciendo el querer como el hacer para producir ese amor en nosotros y poderlo demostrar de que verdaderamente Dios está en nuestro corazón, la cual debe de ser aprobada por medio de nuestros temperamentos hacia los demás,
que no piensan igual que nosotros. Por esa razón, a las personas especialmente que no piensan igual a nosotros, son las personas que nosotros debemos amar más todavía. Demostrarle, si nosotros queremos demostrar que Dios está en nuestro corazón, debemos manifestar el amor amando a nuestros semejantes. Por esta razón, lo que las Sagradas Escrituras nos hablaron en lo que acabamos de leer en 1 Corintios 14, 3 al 5, cuando yo empecé, dice edificación, exhortación y consolación, que hablaba el versículo 3. Entonces, cuando leímos eso, ¿cómo nosotros vamos a edificar a un vecino, por ejemplo, si yo he puesto barreras que él es o ella es diferente a mí porque yo conozco a Dios y ellos no conocen a Dios? Eso no es amor. En el tiempo que tú no lo conocías, en el tiempo que yo no lo conocía, Dios no te trató así, ni me trató así. Dios me trató con lazos de amor y mucha misericordia y me tuvo mucha paciencia. Y hoy estoy en Cristo diciendo de que yo conozco a Dios. Pero dice Dios que el que no ama a su hermano, a quien ha visto cómo, tal es un mentiroso. Entonces, yo le pido perdón a Dios por las veces que lo he negado con mis actitudes, pero hoy por hoy yo quiero cambiar, quiero aprender en esta nueva etapa que Dios me permite pararme en su obra y edificar y exhortar y consolar como Él quiere, con amor. Vamos a la palabra. Yo quiero que me acompañes a 2 de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 19 al versículo 21. Escrito está: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, aunque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esta razón, el Espíritu Santo sigue obrando en revelación, inspirando a hombres y mujeres apartados para el servicio de Dios, para hablar de las profecías de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que la profecía más segura. ¿Qué es lo que vamos a hablar? La profecía más segura. Debemos exponer la palabra en cada predicación, en cada vez que tenemos la oportunidad de enseñar, de hacer un devocional, exponer la palabra, porque eso es lo que edifica, lo que consuela, lo que exhorta. La palabra de Dios. Dice, quiero llevarte a otra escritura en el libro de Juan, en capítulo 14, versículo 26. El Espíritu Santo nos asiste y nos dirige siempre. ¿Por qué nos asiste y nos dirige? Porque es el que nos da el movimiento y la flexibilidad. Pero el Espíritu Santo es el que nos asiste y nos va a dirigir siempre a qué flexibilidad todavía no me salgo y a qué movimiento debo de sin salirme. ¿Por qué? ¿Por qué hay una flexibilidad? Porque pertenecemos a un cuerpo. Por eso es flexible. ¿Por qué somos un movimiento? Porque pertenecemos. Un cuerpo se mueve, todas sus partes se mueven, todas y cada una, aun cuando son diferentes y están unidas por esos coyunturas y ligamentos, aún con todo, de verdad nos movemos. El Espíritu Santo asiste y nos dirige. Dice en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, lo flexible y lo que nosotros debemos o no debemos movernos. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabras de Jesús.
para que entreguemos lo que hemos recibido por medio del Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros podamos expresar claramente que nos ha dado a conocer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de la profecía más segura, que es las Sagradas Escrituras. Por esa razón, nosotros debemos apegarnos a la verdad absoluta, no a la verdad relativa, sino a la verdad absoluta, que es lo que está escrito, solamente lo que está escrito. Como veíamos la palabra en 1 de Juan 4:1, que hay muchos falsos profetas. Por eso debemos buscar y apegarnos a las Sagradas Escrituras lo más posible. Quiero llevarte ahora a un capítulo adelante del libro de Juan, capítulo 16, en el versículo 13 hasta el versículo 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Así que las Sagradas Escrituras son para ser contadas. Y nosotros, cuando aprendemos algo, hay que contarlo, hay que edificar, consolar, exhortar a través de lo que aprendimos, de lo que Dios nos enseñó a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué son las coyunturas? Son las que nos unen como un cuerpo, aunque estas dos partes sean diferentes. Nosotros estamos unidos a una diversidad de partes que somos diferentes, pero que juntas nos enlazamos para funcionar en conjunto. Y eso es lo que Dios quiere, que en esta nueva etapa aprendamos a movernos como un cuerpo, no como una congregación aislada, sino como un cuerpo, donde Dios nos ha puesto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, estamos orando para que el Espíritu Santo nos diga el movimiento y la flexibilidad que Dios quiere y que a través del Espíritu Santo nos va a revelar. Por eso, lo que acabamos de leer dice claramente, y se los quiero volver a leer, todo lo que en el versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces, Él nos va a guiar en esa verdad, pero no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que Dios quiere a través de Jesucristo que nosotros hagamos. No vamos a hacer cosas que no seamos guiados a través del Espíritu Santo, el que nos da la flexibilidad y no el que nos da el movimiento. Quiero llevarte al libro de Efesios, por favor. Efesios 4:16 dice así: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, nosotros vamos a ir viendo la actividad propia de cada miembro y vamos a buscar que esa coyuntura que nos da la flexibilidad y nos da el movimiento, nosotros podamos ser edificados. ¿Y qué pasa con aquellas cosas que no están siendo edificantes para nuestra vida? Pues no, Dios nos ha dado un discernimiento y vamos a ver esas cosas, en qué manera nosotros nos apeguemos solo a la verdad absoluta, porque nos vamos a encontrar con verdades que difieren una de otra. Bueno, nosotros tenemos una verdad, la verdad absoluta, que es la doctrina de Cristo. Pero eso no va a enmarcar a nosotros para que nosotros seamos los jueces y los que juzgamos todas las cosas. No, es el Espíritu Santo que da la flexibilidad y el movimiento. Y Él nos dará la instrucción de cómo y qué hacer en cada situación. En 1 Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 18, escrito está: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces, como Él quiso. Si a ti te ha puesto en esta parte de su cuerpo como Él quiso, pero eso no quiere decir que si a ti te tocó ser el ojo, vas a juzgar
mira, tú eres el dedo gordo del pie. No, nosotros somos un cuerpo, todos con una diversidad muy grande de uno a otro. Y cuando yo te platicaba acerca de que llegó el momento de amputar, bueno, yo creo que todo el cuerpo se duele cuando estamos queriendo o el médico nos ha pronosticado de que va a amputar una parte de nuestro cuerpo. No se diga una pierna o una mano. Hermanos, el mandato de Dios es que nosotros seamos edificados en amor y que nos amemos unos con otros, hoy más que nunca, porque entramos a principio de dolores y estamos viviendo en los últimos tiempos. Hoy más que nunca debemos demostrar, si Dios está en tu corazón, yo hago un llamado y toco la puerta en el nombre de Jesucristo para que abras tu entendimiento y tu corazón, lo dejes entrar en Él y de verdad pueda Él manifestarse en tu vida primeramente para que después a través de tu vida pueda manifestar el amor de Dios amando a tus vecinos, a tus semejantes, a tu parentela. Quiero llevarte a otro libro, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 16. La palabra escrita dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintiendo una misma cosa. ¿A qué se refiere cuando Dios nos dice que sintamos una misma cosa? Se refiere en esta oportunidad al amor. Todos debemos sentir, si todos nos decimos que somos cristianos, pero tenemos una diferente manera de pensar y de ver la escritura, entonces lo que debemos unirnos en un mismo sentir sería el amor de Dios. Si yo digo que el amor de Dios y Dios está en mi corazón, entonces yo debo de demostrar quién vive en mí, amando aun cuando sea diferente o diverso su manera de pensar. Cuando vivimos sin sujetarnos, sin una coyuntura, entonces nos volvemos rígidos, religiosos, que todo lo que tú ves, todo lo que tú piensas, todo lo que tú haces está correcto y todo lo que los demás piensan, todo lo que los demás hacen está incorrecto. Entonces estamos hablando de un Dios que no es el mismo, el Dios de amor. Por esa razón Dios nos dice, el que ame a Él, ame primeramente a su hermano. Quiero llevarte a otra palabra, Colosenses, en el capítulo 2, versículo 19. Hablemos de las coyunturas un poco más, y dice, pero no así haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido, unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Cuando nosotros estamos siendo nutridos a través de estas coyunturas, entonces cuando habla de nutrido para un crecimiento, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nomás nos da el movimiento y la flexibilidad, sino que nos alimenta. Entonces, si nosotros queremos ser correctamente alimentados para un crecimiento, para que Dios vea que nosotros estamos entendiendo la palabra, comprendiendo la palabra, entonces Él nos va a dar ese crecimiento. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que lo más excelente de todos los dones es el amor. Y nosotros podemos tener, sí, dones de sanidad, dones de mover montañas, si lo quieres, de muchas cosas. Pero si no tienes amor, nada vale, nada sirve, no sirve de nada. Entonces, el amor es por excelencia. Y de acuerdo aquí al Colosenses 2:19 que acabamos de leer, pues ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Dios da ese crecimiento. Los ligamentos que el mismo Espíritu Santo representa, ahora, la coyuntura es la que nos da la flexibilidad y el movimiento, pero el ligamento es lo que nos permite estar unidos sin que se disloque para un lado ni para el otro, porque el ligamento hace que estemos allí, unidos unos con otros, porque no permite que nos disloquemos así ni así, ni para allá ni para acá, sino está en esa coyuntura, unida así.
que nos da la flexibilidad y que nos da el movimiento sin descoyuntarnos. Entonces, quiero que me acompañen a otra palabra. Josué 1:7. Entonces, los ligamentos forman otra parte muy importante. ¿Y cuál sería el ligamento en representación del cuerpo de Cristo? El ligamento más fuerte que el Espíritu Santo nos da es la Escritura, que no nos permite movernos de un lado a otro, sino nos mantiene fuertemente unidos en la coyuntura, en la flexibilidad, sí, en el movimiento, sí, pero la ligadura no nos permite ni movernos ni a derecha ni a izquierda, ni nos deja dislocarnos. ¿Y qué es eso? El Espíritu Santo a través de la Escritura. En Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La ligadura es la que no nos permite, aun cuando yo tengo una diversidad de pensamientos o de formas de entender, la ligadura no me permite moverme ni a derecha ni a izquierda. Acuérdense que muchas personas no toman en cuenta de que el Espíritu Santo se puede contristar a tal manera y irse. Acuérdense también que en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice que nosotros probemos si esos profetas son reales. Entonces nosotros tenemos que ser vigilantes, pero nada tiene que ver eso con el amor, ¿ok? Quiero que me acompañes a 2 de Reyes, capítulo 22, versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Ese es el ligamento. No nos permite apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino nos mantiene en lo que Dios dijo, lo que está escrito y en mi obediencia. En eso nos mantiene el Espíritu Santo. Quiero que me acompañes a Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En el versículo 14 escrito está, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús vino a enseñarnos no solo lo que tenemos que saber y creer, sino lo que tenemos que hacer para no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, para encontrar esa puerta estrecha. Y el camino estrecho también, pues no podemos irnos a derecha porque nos desviamos, ni a izquierda porque nos desviamos. Tenemos que mantenernos en esa línea recta de las huellas de Jesús para poder llegar a esa puerta estrecha. Quiero que me acompañes a otra escritura en Proverbios 4, versículo 27. De verdad yo le pido a Dios, amado hermano, amada hermana, que Dios nos perdone y que perdone nuestro pasado y que hoy en nuestro presente nos capacite para seguirle sirviendo como Él quiere. No como yo piense, ni como yo crea, sino que me capacite y te capacite para poder seguir adelante en su propósito. Tú tienes un propósito. Yo tengo un propósito. Nuestra congregación tiene un propósito. Pero ¿cómo habríamos de cumplir un propósito si nos falta el elemento más importante, que es el amor? Dice en Proverbio el consejo de Dios, capítulo 4, versículo 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y ahí está el consejo. Lo que nosotros debemos apartar nuestro pie es del mal. Cuando veamos que nuestro pie está medio cojo, para eso está el Espíritu Santo, que ha de redarguir mi flexibilidad hasta dónde y mi movimiento hasta dónde. Pero yo debo de demostrar amor. En Mateo 24:35 dice la palabra, el cielo y la tierra pasaron, mas mis palabras no pasarán. Y esa es la ligadura.
la palabra de Dios que nunca dejará de ser. Las Sagradas Escrituras son la regla y la plomada de todo cristiano. Dice en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hoy podemos ver de que cada uno de las escrituras se ha estado cumpliendo y hoy vivimos en tiempo de dolores. Es verdad, vivimos en tiempo de dolores, en tiempos finales donde dice en Mateo que oiremos rumores de guerra y guerras, y eso es lo que estamos viendo en el presente. Pero tú debes de tener paz y seguir adelante, porque hoy más que nunca debemos anunciar las virtudes de quien nos llamó para anunciarlas, hoy más que nunca. Dice en el Salmo 102, versículo 25 al 27, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos son una vestidura, se envejecerán como un vestido, los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Jesucristo, el verbo que habla el libro de Juan 1:1, es el mismo de ayer, de hoy, mañana y por los siglos. Será siendo el mismo, el mismo. Por eso nosotros debemos de estar bien firmes en esa ligadura que es la palabra de Dios. El ligamento que hace, veamos literalmente de la perspectiva de un cuerpo. En un cuerpo, cada dedo, cada movimiento de la muñeca, tu rodilla, tu codo, tu espalda, todo tienen ligamentos que nos mantienen firmes y sólidos, unidos, todos los miembros nos mantienen. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras, los ligamentos es la firmeza de vernos unidos a través de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que nos une. Las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo, que Él usa la Escritura para mantenernos en esa rigidez, solidez de un cuerpo. Vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, y veamos algunos ejemplos. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. Imaginemos lo que dice Deuteronomio 8:4. Nomás pensemos un momento. En ese momento, cuando Dios libertó al pueblo de los egipcios, pues había muchos niños. Pero aquí dice la palabra de Dios que su vestido, como salieron de niños, no, ellos fueron siendo niños, jóvenes y adultos. Pero dice la palabra de Dios, maravillosa palabra de Dios, que nunca envejeció sobre ellos, ni su pie fue hinchado. Imagínense los guarachitos o el calzado que usaban en un pie de niño de este tamaño. Ahora, cuando iba siendo joven, pues ya era más grande a cuando eran adultos. Entonces, pero nunca envejecieron, ni su pie se hinchó porque iba creciendo. Entonces, ¿se acuerdan lo que leímos anteriormente? La coyuntura, lo que nos da la flexibilidad y lo que nos da el movimiento, eso es semejante a la vestidura en Cristo Jesús. Nunca va a envejecer. Siempre vamos a tener ese movimiento y esa bendición de parte de Dios. Dice en Deuteronomio 29:5, y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestro vestido no se ha envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Así es. Nosotros dependemos de un Dios sobrenatural que, de acuerdo a cómo Él nos va permitiendo que crezcamos, así va transformando nuestras coyunturas y nuestros ligamentos,
¿Por qué? Porque Dios es el que va dando el crecimiento. En Nehemías 9:21, escrito está, los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Por esa razón, nosotros no vamos a hinchar la palabra de Dios, no vamos a lo que Dios dice, no vamos a decir cosas que no están escritas. Solamente es que ahora nosotros predicamos un evangelio moderno. No necesitamos predicar un evangelio moderno. Solamente predicamos la palabra de Dios que no se envejece, porque no son escrituras antiguas, sino son escrituras potencialmente actuales y futuristas. En 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es difícil someternos y aceptar mutuamente la sujeción fuera del marco de la palabra. Nadie queremos ser sujetos, ni nadie queremos que nadie nos mande, pero Dios nos manda y he puesto autoridades dentro de las congregaciones para que nosotros nos sometamos y nos sujetemos a ellas. Dice en 1 Corintios 13. ¿Y cómo nos vamos a sujetar? La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 13, versículo 7 y versículo 13, todo lo sufre, ese es el amor, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. En el versículo 13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En la fe, la esperanza, sobresale el amor. Y eso es, aun cuando yo tengo una fe que difiere en una verdad relativa a los demás, bueno, y ellos tienen una esperanza diferente o igual, no lo sé, o una fe diferente, no lo sé, pero el amor es el que sobresale. El amor es el que nosotros debemos discernirlo de una manera que debemos vivirlo. Quiero llevarte a Gálatas 6:2. En Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar es la diversidad, las verdades que no son absolutas y las verdades que son relativas. Sobrellevar de que la persona a mi alrededor piensa diferente a mí. Sobrellevar. Sobrellevar habla de un matrimonio que se unieron siendo diferentes. Y el sobrellevar es la ley de Dios. Aprendamos a sobrellevarnos porque eso nos llevará en armonía y en el amor con Dios. Quiero que me acompañes a Filipenses 2, versículo 3 y versículo 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Entonces nosotros en la magnitud que Dios nos permita y podamos nosotros extender la mano, hay que hacerlo, amados hermanos. Y bueno, hoy que volvamos y estemos juntos, tenemos algunos proyectos que vamos a hacer y juntos vamos a vivir esta palabra. Juntos vamos a hacer cosas diferentes en una doble unción que Dios quiere darnos como congregación, para demostrar de que Dios está en nuestro corazón y vive en nuestra congregación y que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos y que el Espíritu Santo nos va a ir guiando. En Filipenses 2:3 dice, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo? No dice que son, sino cómo. ¿Cómo podemos hacer eso? Aunque haya diversidad, el amor, yo por amor voy a oírlo, por amor con educación sería, con mucho discernimiento, para no envolverme en cosas que a Dios no le agradan, pero sí con amor poder convivir con las personas que son diferentes a nosotros. Quiero llevarte a Santiago capítulo 1, versículo 5.
dice la palabra, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente, sin reproche, y le será dada. Nosotros vamos a necesitar pedirle a Dios mucha sabiduría para poder hacer esto, para poder ir con nuestro semejante, ayudar y, ¿por qué no?, ser ayudados. Dios quiere que demostremos su amor en esta nueva. Yo sé que el habernos traído Dios a Sonora fue un trato para ti y un trato para mí, para nosotros. Dios está tratando con su pueblo porque Él quiere hacer cosas nuevas. Y para hacer cosas de bendición, Él rompe para poder hacer todo nuevo. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso dice la Escritura, esa es la verdad absoluta. Yo sé que en esta verdad absoluta hay diversidad. ¿Se acuerdan que hay esperanza y hay fe, pero sobre todo el amor? Bueno, aquí el amor tiene que hacer en nuestro corazón cosas diferentes, aun cuando el escrito está de que haya entre vosotros divisiones. Estamos divididos porque pensamos diferente, pero no nos corresponde a nosotros desecharlos, sino amarlos. Amarlos. ¿Y cómo vamos a amarlos? Dice, os ruego, pues hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de lo común que tenemos, que es el amor de Dios en nuestro corazón. Porque no vamos a hablar de lo que yo creo que es diferente a él o a ella, ni voy a hablar o provocar una conversación de lo que ellos hacen diferente a mí. Hablemos del amor de Dios, porque eso le agrada al Padre. Y busquemos eso, hermanos. Vamos a 1 Corintios, en el capítulo 12, del versículo 12 hasta el 17. Y por esta razón yo quiero que nos veamos a nosotros mismos acerca de cómo nos vemos con personas que a veces vienen a la congregación, que son personas excelentes, con grandes talentos, pero nunca se conectan a la congregación y a la iglesia. Se mantienen callados y no participan. Dice en 1 Corintios 12, 12 al 17, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo miembros, sino muchos, sino si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Versículo 16. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Nosotros, hermanos, formamos un organismo vivo que naturalmente crece, se alimenta, pero también se enferma, impidiendo su multiplicación. Y nosotros nos falta tener sanidad, quitar toda enfermedad de nuestro cuerpo, en esa parte del cuerpo, y ser sanados. Darle autoridad al Espíritu Santo para que obre en poder en nuestra congregación, en nuestra iglesia, y podamos manifestar el amor de Dios a nuestros semejantes. El cuerpo tiene muchas partes y Dios nos pone donde Él quiere. Por consiguiente, cada uno de nosotros tenemos que determinar cuál es el don y talento que Dios nos ha regalado, colocarlo al servicio de esta congregación. Dice en 1 Corintios 12, 18 al 23. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso.
Y porque si todo fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos aparecen menos dignos, a ellos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Por consiguiente, cada uno de nosotros tenemos que determinar cuál es el don y el talento que Dios nos ha regalado y colocarlo al servicio de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hay que meterse en la obra de Dios, hermanos. Entonces, si quieres sentirte exitoso y parte del cuerpo de Cristo, tienes que entrar y participar. Dice en 1 Corintios 12, continuando con el capítulo 12, el versículo 24 al 27. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo todo más abundante honor al que le falta, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amado hermano, amada hermana, en la iglesia pasa lo mismo. Siempre habrá personas que desesperadamente necesitarán un descanso, pero otros que desesperadamente necesitarán ponerse a hacer algo. Yo te invito a practicar el amor. Cuando volvamos a estar juntos, amados hermanos, vamos a hacer cosas diferentes y vamos a exaltar más el amor de Dios en nuestros corazones. Vamos a hacer cosas diferentes para agradar al Padre, para agradar a Jesucristo y honrar al Espíritu Santo, y sobre todo honrar al cuerpo de Cristo con lo que nos toca en don y talento que Dios nos ha dado. Quiero levantar un clamor a Dios y que a través del Espíritu Santo te convenza y que haga lo hermoso que ha hecho en mí, lo haga en ti. Que puedas ver con claridad de que el amor de Dios no es una palabra, es un cambio de vida, una transformación de manera de pensar y de actuar. Y por eso quiero levantar esta oración y bendecirte. Esta es la palabra que Dios me dio para compartir contigo. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que tú nos permitiste disfrutar de esta palabra. Gracias por la coyuntura, gracias por el ligamento que es el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias porque yo sé que en esta doble unción que tú nos estás dando como congregación, vamos a hacer cosas diferentes, que a ti te agradan y que vamos a ser guiados por el Espíritu Santo en la flexibilidad y en el movimiento que tú quieres originar en el núcleo de esta congregación. Como partícipe del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos movimiento y vamos a movernos en la perspectiva que tú quieres, Padre. Aquí está tu pueblo, aquí estoy yo. Úsame para tu honra y tu gloria. Usa a mi hermano, usa a mi hermana para tu honra y tu gloria. Que todo lo que hagamos, que todo lo que emprendamos sea para honra y gloria de nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. Quiero bendecirte porque Dios me ha dado la autoridad como ministro de esta palabra de bendecirte. Y te bendigo a tu familiar, aun cuando ellos no estén en las cosas de Dios. Por el amor que hemos aprendido, lo bendigo con todo amor y de verdad anhelo conocer a tu familiar, anhelo que podamos nosotros entablar esa conversación en amor con tu familiar y podamos acercarnos con los que piensan diferente en el amor que Dios quiere que nosotros vivamos de aquí en adelante. En el nombre de Jesucristo te bendigo. Amén.